Evangelio de Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 8 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra en ese texto bíblico. Lucas capítulo 3, verso 8 en adelante. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Ya mi hermano habló por la palabra, así que pueden sentarse. Vamos a meditar la palabra en este texto bíblico. Gloria al Señor. Bien, en esta noche dice la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de arrepentimientos, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estas palabras fueron las palabras de un hombre enviado de Dios que se llamó Juan el Bautista, porque él vino, dice la palabra de Dios, que él vino a preparar el camino delante de Jesús. Todavía Jesús no había comenzado su ministerio, ya estaba presente en el mundo, pero no se había dado a conocer al mundo. Y Juan comenzó con este mensaje diciendo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque el mensaje que Juan trajo fue un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje diciéndole a la humanidad que se arrepintiera. Porque lo que en ese tiempo la humanidad necesitaba no era finca, no era casa, no era carro, no era plata. Lo que necesitaba la humanidad en ese tiempo era arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se habían apartado de los caminos de Dios, del principio divino de Dios. Y cada quien estaba haciendo de su vida lo que mejor le parecía. Oiga bien, estaba haciendo de su vida lo que mejor le parecía. Usted sabe que desde los tiempos antiguos la fornicación, el adulterio ha sido pecado, pero en ese entonces el que le placía tener 2 o 3 mujeres las tenía y nadie le decía nada, porque él era autónomo de su vida, de sus decisiones. Herodes le había quitado la mujer a su propio hermano Felipe y nadie decía nada. Todo estaba bien porque era el rey. Y nadie se metía, nadie decía, todo el mundo lo veía bien. Pero delante de los ojos de Dios todo estaba mal. Porque lo que nosotros vemos como bien delante del mundo está mal. Amén. Miren, a veces hay cosas tan sencillas, escuche bien. A veces nuestros hijos, a veces cometen errores. Y nosotros le ayudamos a empañotar su pecado y su maldad porque es nuestros hijos. Porque tenemos un mundo que si echamos para allá nos juzga y si echamos para acá nos juzga. Si no empañotamos ese pecado que cometió nuestro hijo, somos mal papa. Mira cómo se portó. Es malo ese hombre, esa mujer es mala. Y si le empañotamos el pecado, entonces dice: mira, sinvergüenza, alcahueta. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, esa es la humanidad que hoy nosotros vivimos. Por lo tanto, escuche bien, usted y yo tenemos que vivir a la luz de la palabra.
Porque la palabra es la que te enseña qué está bien y qué está mal. Si es tu hijo, si es tu hija, si es tu mamá, si es tu papá, no importa, usted actúe conforme a la palabra. Te van a aborrecer, sí. Te van a rechazar, sí. Te van a coger rabia, sí. Pero no importa que te aborrezca el hombre, pero que Dios te mire con buenos ojos. Porque eso es lo que nosotros buscamos, tener buena simpatía de los seres humanos, tener buena acogencia de la gente sin saber cómo Dios está mirando nuestras actitudes. ¿Sí me está entendiendo? Y hay mucha gente, mira, a veces yo veo cantidad de cristianos, de cristianas, actuando mal, pero no porque ellos sean malos, actuando mal por tapar el error o el pecado de su hija o de su hijo. No, es que es mi hija, es que es mi hijo. Sin embargo, no nos ponemos a preguntar, Señor, ¿tú cómo ves esto? La Biblia dice claramente que no tendrá por inocente al culpable. Y algo que yo quiero en esta noche, que usted se mete en la cabeza de esto. Y yo a eso sí le tengo miedo. Y es que cada vez que usted se pone a patrocinar o a tapar pecados ajenos, usted recibe repercusión. Sea de quien sea. Sea de papá, sea de mamá, sea de hijo, sea de la mujer, sea del marido, usted recibe repercusión. Recibe azote. Porque es que Dios no se la perdona a nadie. O sea, Él perdona el pecado, pero el castigo lo envía porque lo envía. ¿Qué le quiero decir a usted que está aquí y a usted que está ya viendo a través de esas redes sociales? Que cada vez que usted se presta para alcahueta o para sinvergüenza, viene un fuetazo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Miren, ¿por qué leí en este verso, en este pasaje de Juan el Bautista? Porque, hermano, si usted escudriña la palabra de Dios, va a encontrar que todos los mensajes de Juan el Bautista fue de arrepentimiento. Hay gente que se pone a decirle al Señor, Señor, dame plata, Señor, necesito dinero, Señor, necesito, Señor, salud, sáname, Señor, necesito empleo, cuando no necesitan ni empleo, ni necesitan salud, ni necesitan plata. ¿Sabe qué es lo que necesita? Arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no va a venir lo demás. Porque para que el hombre pueda ser bendecido y prosperado, hermano, primero tiene que entrar en un proceso de arrepentimiento. A su nombre. Y mire, lo que me llama la atención mientras yo leía en esta tarde este pasaje, es que cuando Juan el Bautista está predicando y diciendo estas palabras a la humanidad, era una humanidad que se había pervertido, pero no tenían un acoso de guerra ni de fin como lo tenemos nosotros hoy. Hoy tenemos un acoso de guerra, hoy tenemos un acoso de fin. Y la gente anda tranquilamente, pecando tranquilamente, haciendo y deshaciendo tranquilamente. ¿Sí me está entendiendo? Y por eso Juan dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a la humanidad? Le dijo, vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero me queréis matar, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Jesús los llamó hijos del diablo, porque es que el mensaje de Dios no es suave. Al que está haciendo lo malo hay que decirle que se va a perder por su maldad.
Al fornicario hay que decirle que se va a perder por fornicario. Al adúltero hay que decirle que se va a perder por adúltero. Al drogadicto hay que decirle que se va a perder por drogadicto. A la prostituta hay que decirle que se va a perder por prostituta. Al malo hay que decirle que se va a perder por malo. Y estas son las palabras que ofenden a la humanidad. Pero Jesús las dijo. Juan el Bautista las dijo. Y hoy la humanidad que está viviendo lo que quiere que se le predique es prosperidad, bendición, respaldo de Dios, cobertura de Dios. Mira, ve una cobertura de Dios en ti. Mira, y hay profetas sinvergüenza declarando que cobertura de Dios sobre gente que la única cobertura que tienen es la del mismo diablo encima. A su nombre. Y esto fue lo que Dios le dijo al profeta Jeremías cuando se levantó aquel Natán diciéndole a lo que ya Dios había desechado. El profeta comenzó a decirle: Dios va a restituir, Dios va a bendecir. Y Dios le dijo a Jeremías: ve y dile que cuando yo tomé su boca para hablar eso al pueblo, porque está declarando bien a lo que ya yo he decidido que viene mal. Dile que quebró el yugo de madera, pero yo he puesto sobre el rey de Babilonia el yugo de hierro, el cual nadie podrá quebrarlo. Porque él hizo un símbolo, cogió un yugo de madera y lo quebró y dijo: así ha dicho Jehová que como se rompió este yugo, se romperá el yugo de Nabucodonosor y mi pueblo volverá aquí. Y Dios le dijo a Jeremías: dile que él quebró el yugo de madera, pero yo he puesto en Nabucodonosor yugo de hierro que nadie lo va a poder romper. Por tanto, lo que ha profetizado ha sido mentira. Entonces, durante todos los tiempos ha habido gente que se ha levantado a hablar bien de algo cuando ya Dios ha decidido que lo que viene es malo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque, hermano, la gente quiere es agradar al oído del otro. Y la gente quiere recibir aplauso de la gente. Pero estamos en unos tiempos, escúcheme bien, estamos en unos tiempos peligrosos, donde la palabra que tenemos que predicar, tenemos que volver a Juan el Bautista. Los mensajes de prosperidad van a tener que recogerse. Los mensajes de bendición van a tener que recogerse, porque más que bendición necesitamos arrepentimiento. ¿Qué dijo el Señor? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás ¿qué? Entonces, cuando usted se arrepiente, la bendición viene por añadidura. Cuando usted está arrepentido, el empleo viene rapidito. Cuando usted está arrepentido, la sanidad viene rapidito. Hay gente que está enfermo, es porque su corazón no está arrepentido. Hay gente que está mal, es porque su corazón no está arrepentido. A su nombre. Y mire, vuelvo y le digo, Dios nos está llevando en estos tiempos a hablar los mensajes de Juan el Bautista. Porque lo que el pueblo hoy necesita es arrepentimiento. Más que oro, más que plata, más que empleo, más que comida. El pueblo necesita arrepentimiento. Amén. No sé cuándo fue que yo les dije, hoy que es viernes, el miércoles fue que yo les dije, o fue el domingo, que le estaba hablando de la guerra y le decía que mucha gente está pensando que la guerra, no, pastor, esa guerra es por allá, por Israel y por allá, eso para acá no viene, usted está loco. Y yo les decía que el COVID estaba más lejos y se vino, ¿verdad? Ahora mire lo que está pasando. Venezuela está recibiendo armamento de Irán y refugiados de Irán, y ya Israel y Estados Unidos le dijeron a la población venezolana que todo el que estuviera cerquita del Palacio de Miraflores y de las guarniciones militares que huyeran, porque no van a saber ni en qué momento Venezuela va a ser bombardeada. Se está dando cuenta que no hablo fleco, que no hablo mentira, que no hablo bagaje, sino que estoy hablando cosas que Dios pone en mi boca. Porque una cosa es estar bombardeando en Irán y otra cosa es estar bombardeando a Venezuela, que estamos aquí de nariz a la boca. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, hermano, lo que se necesita es arrepentimiento. Más que oro, más que plata. Y Juan el Bautista dice:
haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en ese entonces había gente de pompa, en ese entonces había gente, hermano, que tenían categoría, pero no tenían arrepentimiento dentro de ellos. Ahora, el rey Herodes, que era el rey del momento, cabalgaba en su coche con su esposa, entre comillas. Lo que no sabía la gente era que esa esposa era la esposa de Felipe, hermano de Herodes. Pero como Juan era profeta y Dios le había revelado a Juan la vida de Herodes, Juan llegó y detuvo el coche donde cabalgaba Herodes y le dijo: Herodes, arrepiéntete, deja esa mujer que no es la tuya, esa es la mujer de Felipe, tu hermano. Y como usted sabe que hay un dicho que dice que la verdad en la cara es la que ¿qué? Es la que arde. Aquella mujer herodiana se bajó llena de odio y de soberbia. Y le dijo: Herodes, ¿cómo te dejas tú insultar si tú eres el rey? Tú eres el que manda. Mata a ese hombre, mándalo a matar. Pero Herodes no se atrevía a tocar a Juan. ¿Sabe por qué? Porque Herodes decía que el pueblo tenía a Juan por profeta. Y era, hermano, cosa terrible tocar a un profeta. Durante todos los tiempos ha sido un problema tocar a un verdadero profeta. Se han levantado miles y miles de profetas embusteros, traidores, perversos, y la gente los ha matado, los ha pisoteado y no ha pasado nada. Pero hay de aquel que toque a un verdadero profeta de Dios. Hay de aquel, hermano. Se consume, se destruye. ¿Sabe por qué? Porque Dios guarda a sus verdaderos hijos. Porque Dios guarda a sus verdaderos ungidos. Dios guarda a sus verdaderos profetas que Él ha llamado. Amén. Y Herodes no quiso, sino que lo echó en la cárcel. Lo echó en la cárcel por un tiempo. Y todo quedó quieto. Pero un día, la hija de Herodiana, porque Herodiana se llamaba la mujer, la hija de Herodiana, que venía siendo sobrina, mire la mazamorra que tenía. Mira, hay gente que usted los ve, hermanos, llenos de lujo. Hay gente que usted los ve llenos de plata. Hay gente que usted los ve llenos de categoría. Pero su vida por dentro está lleno de una mazamorra podrida. La esposa de Herodes era cuñada antes, era cuñada de él. Ahora era su esposa. Y la hija de Herodiana antes era sobrina de Herodes, el rey. Ahora era hijastra. Entonces, la hija de Herodiana estaba de cumpleaños. Y le hicieron un banquete, le hicieron una fiesta. Y Herodes le dijo en medio de la multitud, le dijo a la joven, a la doncella, a su hijastra, que pidiera lo que quisiera, que le sería concedido. Y enseguida la vieja Herodiana, que estaba ofendida y sabía que Juan estaba en la cárcel, enseguida la llamó: dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y enseguida la muchacha fue y le dijo a su padrastro, a Herodes, que le diera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y como Herodes era rey y los reglamentos era que cuando un rey prometía algo o hablaba algo o firmaba algo, no lo podía echar para atrás. Por eso había el dicho que decía que palabra del rey no caía a tierra. Cuando un rey tomaba una decisión tenía que cumplirla. Por eso fue que aquellos bandidos en Persia le hicieron la guerra a Daniel y hicieron que el rey Darío firmara el edicto, y Darío sin saber firmó el edicto, que era lo que estaba planeando. Y después que firmó el edicto el rey, y acusaron a Daniel, y el rey quiso salvarlo, pero dijeron: ojo rey, que es palabra de Media y de Persia, el cual no puede ser abrogada. Ya usted firmó el edicto y tiene que cumplirlo. Y ya ese Daniel hay que echarlo en los leones. Y el rey Darío no tuvo otra cosa que aceptar de echar a Daniel. Pero ese otro día fue y se desquitó. Cuando él llamó a Daniel y vio que Daniel estaba vivo, dijo: saquen a Daniel.
Y sacaron a Daniel y dijo, ahora traigan a los que lo acusaron, y los echaron toditos en el pozo de los leones. Y no habían terminado de caer cuando ya estaban desmenuzados. Entonces eso hizo Herodiana, llamó a su hija y le dijo, ya él te prometió, ya él no puede echarse atrás, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista, es la hora mira, el diablo siempre está esperando el momento de su venganza contigo. Por eso es que no hay que darle papaya, por eso es que no hay que darle ocasión, no hay que darle oportunidad, porque en el momento que tú pienses, trata de venganza de ti y destruirte. Amén. Él no pierde ocasión, hermano. En ese momento, cuando Herodiana oyó que Herodes le dijo a su hija, pide lo que quieras, ¿cuál es tu petición que te será concedida? Este es el tiro, voy a vengarme de ese sinvergüenza, de ese bandido, de ese corrupto, de ese perverso. Porque el perverso siempre llama perverso al Hijo de Dios. El que está perdido trata como bandido al que está buscando de Dios. Usted podrá oír que me tratan de bandido, que me tratan de perverso, que me tratan de lo que la gente le da la gana. Pero ¿quién lo está diciendo? Gente que está más perdido que el diablo. A su nombre. Mire, yo miraba las noticias y miro de que los iraníes, los líderes del régimen iraní, le dicen a Israel el Satán pequeño. O sea, ellos tratan a Israel de diablo, pero bíblicamente los diablos son ellos, porque durante toda la historia ellos han sido enemigos de Dios. Entonces el diablo siempre va a hacer creerle a la gente que el diablo eres tú y que el santo es él. A su nombre. Entonces, el hermano llegó a Herodiana y le dijo a su hija, dile que te dé la cabeza de Juan. Es la hora de vengarme de ese tipo, es la hora. Y cuando la muchacha se le acercó a Herodes en el oído y le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Ahora miren lo que pasa. En un cumpleaños, en una fiesta de regocijo, ¿de qué le serviría la cabeza de Juan el Bautista a esa muchacha? Si Juan el Bautista era una persona, un hombre cabellón, barbón, esa cabeza peluda y barbuda, ¿para qué clase de lujo le serviría esa muchacha en esa bandeja? Pura maldad. El diablo caza las ocasiones para hacer la maldad más grande en tu vida. Por eso nosotros no podemos darle ocasión al enemigo. No podemos darle, hermano, ni siquiera un centímetro de oportunidad. Y él se aprovecha, él sabía que Juan el Bautista estaba indefenso y estaba en una cárcel. Cuando la muchacha le pidió la cabeza de Juan el Bautista a su padrastro, a su tío padrastro, entonces Herodes se impactó, se impresionó, porque él sabía que se iba a meter en un problema, porque él sabía que al matar a Juan se iba a echar a toda la gente en contra, porque el pueblo tenía a Juan como profeta. Y comenzó a decirle que pidiera otra cosa, y no, la mujer le dijo, no señor, usted le prometió, usted le dijo que lo que ella pidiera, eso fue lo que ella pidió. Y tuvieron que mandarle a cortar la cabeza a Juan y traerle una bandeja. ¿Para qué? Solamente para vengarse, para regocijarse. ¿Tienen entendido? ¿Por qué? Porque la palabra que había salido de la boca de Juan había sido duro para ella. Porque no hay cosa que le duela más a la gente que están haciendo lo malo y usted se los diga en la propia cara. Gloria a Dios. A su nombre. No era todo el mundo, hermano. Solamente Juan el Bautista podía hacerlo, no que otra persona, porque Juan era el único que llevaba el Espíritu de Dios por dentro. No al Espíritu Santo, no, al Espíritu de Dios. El Espíritu de profeta lo llevaba por dentro. Y solamente un hombre que tenga a Dios por dentro puede enfrentar a un rey, puede enfrentar a un poderoso y decirle, estás haciendo lo malo, arrepiéntete.
Y Juan lo hizo porque Juan tenía a Dios por dentro. Por eso es que cuando usted tiene a Dios por dentro, no hay nadie que pueda taparle la boca. Cuando usted tiene a Dios por dentro, no hay nadie que se le pueda oponer. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con usted. Amén. Gloria a Dios. Y mira lo que dice. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque ya lo tenían como una tradición. Como la gente hoy, no, yo soy hijo de Dios, yo adoro a Dios. Yo lo que no necesito es ir a un templo a adorar a Dios porque yo lo cargo aquí. Y ese recuento todo el mundo lo carga aquí. ¡Mentira! Ellos no cargan a Dios, es lo que cargan es al mismo diablo y con los cachos que se le quieren salir por los pechos. Porque si cargaran a Dios, no anduvieran haciendo lo mismo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es clara. Jesucristo fue claro cuando dijo: el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Cree usted que alguien que haga lo malo está siendo guiado por Dios? ¿Cree usted que alguien que está, hermano, haciendo maldad, matando gente, está siendo guiado por Dios? Está siendo guiado por el mismo diablo. Y Juan se los dijo: no comiencen ahora a decirme que no necesitan arrepentimiento y que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar a Abraham aún de las piedras, hijos de Abraham aún de las piedras. En otras palabras, quiso decir: arrepiéntanse. Sí o sí se tienen que arrepentir. Amén. Porque eso era lo que la humanidad necesitaba, arrepentimiento. Y como necesitaban el arrepentimiento, mira, los milagros, los prodigios que Jesús hizo, donde multiplicó panes, multiplicó peces, fue una simple, hermano, enseñanza de su poder, para que la gente viera su poder a través de milagros. Pero no era porque la gente necesitaba milagros, lo que la gente necesitaba era arrepentimiento. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos en este tiempo? Es arrepentimiento. Arrepentimiento. La gente hoy se ha acostumbrado a llamar lo malo bueno Es lo bueno. y lo bueno malo. Hay una cantidad de gente loca, ignorante, que no sabe, diciendo que Israel es malo. Israel está matando niños y está matando. Lo que ellos no saben es que el malo es el que ellos quieren defender, que es el que durante toda la historia de su existencia ha hecho maldad. Lo que la gente no sabe, porque la gente dice: ¿usted sí cree que si Israel fuera de Dios, Dios no iba a permitir que mataran, que bombardearan y mataran gente? Lo que yo no he leído es que cuando alguien pecaba, Dios no mandaba exterminar y decía que no quede raíz ni rama. O sea que cuando alguien pecaba, en aquel tiempo, cuando alguien pecaba, Dios no mandaba exterminar desde el nietecito o el tataranietito más chiquito que tuviera hasta lo más grande que hubiera. ¿Cómo destruyeron a Acán cuando pecó en Jericó? Y que Jericó por poco destruye la tropa de Israel de mano de Josué. Dios le dijo a Josué: levántate, busque el anatema y extermínalo. Y Josué comenzó a investigar y buscó y encontró que Acán era el anatema, y dice que lo llevaron con la mujer, los hijos, los nietos y toda su generación al desierto y los apedrearon. Y así fue el montón de piedra que quedó, y de ahí abajo quedaron sepultados Acán y toda su generación. Entonces lo que la gente no sabe es que cuando Dios va a exterminar mal, lo extermina de raíz. ¿Sí me entienden? Lo extermina. ¿Por qué la gente hoy dice que nosotros somos homofóbicos? Porque no aceptamos el lesbianismo ni el homosexualismo. Pues nosotros somos homofóbicos, el primer homofóbico es Dios. Aleluya. Porque cuando usted lee la Biblia va a encontrar de que Dios dice, hermano, que los que se echan con varones y los afeminados no entran a su reino, que son abominación. Hermano, amanecen con el estómago inflado.
3 días de diarrea por los ojos vidriosos. Se va a morir con un suelo que se muere. A su nombre. Pero es la palabra fuerte la que tiene vida eterna. Porque hermano, es la que nos enseña a afirmarnos. Por eso hay cristianos, escuchen bien, hay cristianos que se levantaron, se cimentaron en iglesias donde cada ratito le daban palmitas en la nalga y palmitas en la nalga para sacar el brazo. Pero el día que les tocó llegar a una iglesia o hermanos de un pastor donde les hablaba con carácter, con autoridad y la palabra como era, ese día desaparecieron y se murieron. Oh, ese pastor no tiene amor, ese pastor es del diablo, ese pastor. No, ese es el que es de Dios. Aleluya. Ese es el que es de Dios. Amén, amén. ¿Sabe por qué? Porque ese es el que quiere que yo me salve. No quiere amor, ese es el que quiere amor. Porque ese me está, hermano, haciendo ver lo malo, porque no quiere que yo me vaya al infierno. Él me ama y quiere que un día esté en el cielo con él. Gloria a Dios. Pero el que todo me lo pechicha. ¿Qué dice el testimonio de la hermana Ana, la mexicana? La hermana Ana dice que ella era un evangelista, hermano, que vivía de nación en nación, se bajaba de un avión y se montaba en otro para ir a predicar cruzadas. Las prédicas de ellas eran delante de 100,000, 200,000 hermanos espectadores. Ella predicaba en cruzadas donde había multitud de gente, porque tenía una palabrería y tenía mucho conocimiento. Pero ella dice que todas las semanas se cambiaba de luz del cabello. Se lo mochaba, se lo repicaba, se hacía el corte del hongo, se lo pintaba de rojo, de amarillo, de verde, se ponía unos mochitos y cuando llegaban de su pastor con el diezmo venía de gira, y cuando venía de gira lo primero que iba era al salón y se cambiaba de luz y luego iba a llevar el diezmo al pastor con un torcito chiquitico que se le veía aquí el dedo de la nalga. Lo hablo así porque hay que decir la verdad. Y si se cruzaba mucho la pierna se le veía el pulmón del mío, así. Y el pastor, ¿sabe qué le decía? Decía, hermana Ana, qué lindo tu nuevo look. Qué lindo te quedó tu nuevo look. Y ella se iba contenta y decía, ay, me agradó mi pastor. Porque la gente hoy, hermano, cuando se alegra de lo que el pastor terrenal piense de ellos, sin importarle lo que el pastor celestial piense. Amén. Y ella se alegraba. Vestía, se paraba en los púlpitos vestida de cualquier manera. Y el pastor, como llevaba un buen diezmo, la alababa. Porque hoy la gente quiere, hermano, tener un pastor que lo pueda mover con diezmo, que lo pueda mover con ofrenda. Yo predico que hay que diezmar y hay que ofrendar, pero lo que yo también predico es que ningún pastor se tiene que dejar manipular con diezmo y ofrenda. De aquí se han ido gente que diezman bastante, que ofrendan bastante, pero se han ido porque no les ha aceptado su sinvergüenzura. A su nombre. Gloria a Dios. Y ella tenía una oración delante de Dios. Señor, muéstrame dónde yo voy a pasar mi eternidad, porque ella adoraba hacia el Señor. Porque cuando ella iba a una cruzada de esta y predicaba, eran miles que se convertían. Y ella le oraba al Señor, Señor, muéstrame dónde yo voy a pasar la eternidad. Y ella esperaba que el día que eso sucediera, Dios le iba a mostrar el cielo, le iba a mostrar su túnica, le iba a mostrar cosas hermosas. Y resulta que un día, dice ella, una noche salieron de la iglesia de ellos, donde ellos se congregaban, ella con su esposo, porque había un programa, había una cruzada, y vino cansada, y se tiró en la cama, se quitó los zapatos y se quitó la cama. Y el marido le dijo que le preparara la comida y ella le dijo, frítate algo porque yo estoy cansada, y se acostó y se quedó dormida, y el marido comenzó a cocinar y comió. Y dice que en ese momento ella quedó como muerta, y dice que su alma salió de su cuerpo y Dios la llevó al mismo infierno, agarrada por la mano. Y dice que entre más se acercaban al infierno, más grande era el calor, el fuego, el tormento que sentía. Y dice que el Señor la llevó como en una tarima donde había un poco mujeres en cuera, cantando, bailando, bebiendo, y le dijo, ese es tu lugar. Señor, pero yo soy tu sierva. No, Señor, qué diferencia hay entre las que están allá y tú. Y ella se miró y se vio igualita.
Y comenzó Dios a decirle todo lo malo. Y ella comenzó a llorarle a Dios y a rogarle que le diera otra oportunidad. Hay gente que ha estado en el infierno y dicen que Dios la ha llevado al cielo también, pero ella no la llevó yo al cielo, ella la llevó al infierno y de ahí la mandó para acá. Le dijo, te voy a dar una oportunidad para que vayas a la tierra a decirle a los mismos que tú le has predicado que yo lo que miro es el corazón. Tú vas a decirle que yo miro el cuerpo, alma y espíritu y que se arrepientan. Aleluya, gloria a Dios. Y dice ella misma, dice la hermana Ana que vino ella misma a decir, entonces ¿sabe qué hizo la gente? Le cogieron rabia. Ay, la hermana Ana va a estar endemoniada, y ahora se cambió, se volvió. Ahora viene después que nos vino a enseñar una cosa, que nos podíamos poner arete, nos podíamos pintar pelo, nos podíamos poner pantalón, ahora viene con otro cuento raro. ¡Y flor, hermana! ¿Sabe por qué? Porque la gente, el mensaje de salvación no lo alcanza. La gente, el mensaje que viene de Dios no lo quiere. La gente quiere es el mensaje que viene de la carne. Eso lo acepta. Amén, aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces la hermanita Ana, después que tenía tanta pompa, después que le invitaba aquí, le invitaba acá, nadie le invitaba ni la quiso invitar más. ¿Sabe por qué? Porque ahora llevaba un verdadero mensaje de Dios. Y comenzó a ir a la iglesia con una falda larga, pero no transparente, porque hay mujeres que se ponen una falda larga, pero cuando les pega el rayo del sol, se ve todo el buche del pavo mirando, se ve todo. No, esa no es la idea. La idea es que usted se vista para Dios. La idea es que usted se guarde para Dios. La idea es que usted viva para el Rey del Rey y Señor de Señores. A su nombre. Entonces la hermana Ana llegaba a la iglesia con una falda larga, llegaba a la iglesia con el pelo largo, llegaba a la iglesia sin pintarse el pelo, sin ponerse arete, llegaba a la iglesia sin maquillarse con una blusa mangas largas, y llegaba la hermana Ana se transformó, sí, porque tuvo Dios que llevarla al infierno y mostrarle la realidad para que ella entendiera. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, el problema es que la hermana Ana tuvo un gran privilegio, que Dios la llevó y le mostró el infierno, para que ella se diera cuenta que la vida que estaba llevando no era la verdadera, no era la correcta. Pero Dios no va a hacer eso con todo el mundo, no lo va a hacer conmigo, no lo va a hacer contigo, no lo va a hacer, hermano. Van a haber gente que van a ir al infierno y no van a regresar, allá se van a quedar. Y ella dice que allá había un pastor, y Dios le dijo, ese hombre que está allá clamando, ese hombre era mi siervo. Y yo lo bendije, le di carro, le di fama, le di una iglesia grande. Y sabe que cuando ya tenía todo, se ensoberbeció y pensó que todo lo que tenía era porque él se lo merecía. Y comenzó a hacer abominaciones delante de mí. Comenzó a adulterar, comenzó a tener varias mujeres, comenzó, hermano, a hablar mentira. Pero un día murió en un accidente y aquí vino a tener. Métase a internet y busque el testimonio de la hermana Ana que iba a tocar. Porque eso, hermano, ella cambió. Porque hay aquí en Colombia un testimonio de una mujer que se llama Rosario Amador. Supuestamente Dios la llevó al cielo y la llevó al infierno. Y en el cielo le dijo que era pecado que la mujer siquiera se mochara aquí en el frente del pelo, aquí sí, no se lo podía mochar. Era pecado, la mujer tenía que vivir sana. Pero después de unos días apareció en unos chorcitos, toda pintada, con un poco de alhaja, y el cuento ya era otro. Yo dije, eso es pura mentira, Dios no la llevó a ninguna parte, eso fue que ella se lo imaginó. Porque cuando, mira, por eso dice la palabra, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Si nosotros estamos aquí guardándonos, sin haberle visto nada, sin ver ido al infierno y sin ver ido al cielo, y nos queremos guardar, ahora, hermano, viendo la realidad. ¿Sí está entendiendo? Yo me guardo, yo no iba al infierno, ni tampoco iba al cielo. Pero yo me guardo por lo que veo en la palabra. Y yo sé que usted se guarda por lo que ve en la palabra. Pero si algún día Dios me llevara al infierno o me llevara al cielo, hermano, de seguro que mi vida, yo sé que se va a aumentar la búsqueda, se va a aumentar la santidad. Porque una cosa es fe y otra cosa es imaginación. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. Entonces, estas palabras de Juan el Bautista fueron fuertes. Y este es el mensaje que nosotros hoy necesitamos. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
La iglesia hoy necesita despertar para entender lo que está pasando a nivel mundial. ¿Sí me entienden? Mire, la gente hoy llama avivamiento. Ay, hermano, ese hay avivamiento porque esa iglesia está llena, hay como 200 personas, hay como 500 1000 personas. Pero todos andan haciendo lo que les da la gana. Eso no es avivamiento. Llaman avivamiento, hermano, donde hay 100 personas, 200, 300 personas brincando y gritando, pero luego esas personas que están ahí brincando y gritando en la iglesia, usted los ve en la calle haciendo lo mismo, haciendo maldad. Eso no es avivamiento. Avivamiento significa arrepentimiento. El avivamiento significa llenura de Dios, significa conversión de Dios en esa persona, significa transformación de Dios en esa persona. Eso significa avivamiento. Y no se necesitan 100, 200 ni 500. Jesucristo dijo: donde hayan 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aleluya, gloria a Dios. El avivamiento. Yo recuerdo que cuando yo estaba recién convertido, hermano, tiraron unos mensajes, porque durante de tiempo en tiempo llegan unos mensajes locos que pareciera que fueran de Dios y no son de Dios. Y comenzaron a llegar unos mensajes diciendo: hermano, aquí amantes, Dios me dijo que viene un avivamiento de Barranquilla para Mangue, viene un avivamiento de Estados Unidos para Colombia, viene un avivamiento de Venezuela para Colombia, viene un avivamiento de Cartagena para Balaguer, y así. Y eso es mentira. Ningún avivamiento viene de Estados Unidos, ni viene de Venezuela, ni viene de Barranquilla. El avivamiento viene del cielo y lo trae el Espíritu Santo cuando el cristiano se arrepiente. Usted sabía que ni Jesucristo en persona que entre por esa puerta, si usted no le abre su corazón, usted no va a sentir nada. Cristo puede entrar por ahí en persona, pero si usted no le abre el corazón, usted no se dispone, usted no va a sentir nada. Pero si usted se dispone, hermano, usted siente la presencia de Dios. Por eso, cuando estaba el gentío aquel aquí, se levantaron algunos diciendo: ay, hermano, el culto estuvo frío. El culto, ningún culto está frío. Frío está el que lo está sintiendo frío. ¿Sabe por qué lo está sintiendo frío? Porque él tiene apatía, él viene a la fuerza, no ha perdido el deseo de orar, ha perdido el deseo de leer la Biblia, no lee la Biblia, vive, hermano, llenándose la mente de preocupación, de qué voy a comer luego, qué vamos a comer mañana, cómo vamos a salir de esta situación, y de eso se llena, y por eso viene preocupado, y el culto lo va a sentir frío. Pero si usted viene pensando que el Dios que usted tiene es el Todopoderoso, el que hizo los cielos, el que va a moverse en su vida, usted no siente ningún culto frío. Y que usted puede decir, como dijo el salmista David: aunque la tierra tiemble y se traspase los montes al corazón del mar, con todo yo estaré confiado en el Dios de mi salvación. Amén. Cuando usted piense así, usted va a tener avivamiento. No se necesitan 50, ni 100, ni 200, se necesitan 2 o 3 que estén dispuestos para él y viviendo la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos finales. No se extrañe con lo que dijo Irán, con lo que dijo Estados Unidos y con lo que dijo Israel. No se extrañe. En un momento de esto usted brinque de la cama y que fue un misil que estalló allá en Venezuela. Se lo estallaron a Maduro y nosotros brincamos acá. No extrañe, el tiempo y la paz de Dios. Y la gente está pensando que la cosa es buena. Por eso es que no quieren buscar a Dios. Y Dios, por eso, vuelvo y le repito, Él dijo en su palabra: es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que haya guerra, porque a través de la guerra la gente va a acordarse de Dios. Mire, una de las épocas más críticas, más que el coronavirus aquí en Colombia, fue la época de los paramilitares. Pero fue una de las épocas donde hubo más un avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque la gente que se sentía amenazada, que se sentía asustada, buscaban a Dios. Mi pastor, que era mi pastor en ese entonces, estuvo en una gira por el caballo pequeño, y él me decía: hermano, es una baja, era una región donde amanecían muertos y muertos y muertos, porque había mucha guerrilla, había mucha delincuencia. Y él fue al final de todo eso, fue mi pastor allá, y me dijo: hermano, eso se siente una paz. Si usted deja
una moto en la puerta de la casa, ahí amanece. Si deja una pulsera de oro, ahí amanece. Ahí nadie se roba nada. Hay una paz tremenda y todo el mundo busca de Dios. En ese entonces, hermanos, de Urabá era donde salían los mejores evangelistas, los mejores predicadores, gente con unción de Urabá. Porque siempre he dicho esto, que hermano, el asustado corre más de lo que está costando. Esos fueron los mejores tiempos del evangelio, la época de los paramilitares. Y por eso Jesús dijo, es necesario que esto acontezca, es necesario que suenen los misiles, es necesario que suene la guerra, para que la gente sepa que la cosa es seria. Vamos a buscar a Dios, vamos para allá, vamos para qué iglesia caemos, vamos para que la sequita, pero vamos a convertirnos a Cristo. Y se van a tener que convertir, hermano. Tiempo de angustia. Esto la Biblia lo llama en el libro de Génesis el tiempo de la angustia de Jacob. Son tiempos de angustia. Hermano, tiempos de angustia. Entonces, es necesario que todo esto acontezca para que el hombre se acerque a Dios con un arrepentimiento verdadero. Amén. Vamos a dejar hasta aquí y que el Señor nos continúe bendiciendo. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre.